No está Roxana, ahí pongo a grabar. Vamos a ver entonces este módulo que es el módulo 4, estadística experimental. Los temas que vamos a ver acá están relacionados ya con el análisis de estos datos, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. A ver dónde. Acá está. Análisis de la variancia se llama la forma de analizar ensayos experimentales. Y el análisis de la variancia voy a explicar el concepto y el cuadro de análisis de la variancia que tiene diferentes partes. Fuente de variación, grado de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios. Esto parece chico, es todo un tema de varianza, pero yo le voy a enseñar la parte práctica. Y asociado a esto vamos a ver el tema 11, que justamente vamos a aplicar este análisis para un diseño completamente aleatorizado. Nada más que eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy y lo que va a quedar como conocimiento de usted para la parte teórica, no para la parte práctica. Entonces, ¿cómo analizar datos provenientes de un experimento? A través de un análisis que se llama análisis de la variancia, que es una técnica estadística desarrollada por Fisher a principios de 1900, que fue muy utilizada en el área agropecuaria y después, bueno, se generalizó. No la estadística, sino el análisis de la varianza. Fisher lo que propone es una descomposición de una variancia total. Dice, se particiona o descompone en partes la variancia total exhibida por un conjunto de datos, se particiona a través de la suma de variancias parciales. La variancia total dice que es la suma de variaciones parciales, más una variabilidad. La mayoría de esas variaciones parciales van a tener un porqué o un fundamento, para decir variancias atribuidas a una causa, más una variabilidad que es puramente aleatoria. Es un error que, no se, que se desconoce por qué sucede. Para hacer esto, hay un libro que cuenta un cuento donde dice, miren, vamos a descomponer un dato. Así como pretendemos descomponer la variancia, se parte de descomponer un dato. ¿Y cómo escribo ese dato? O ese número, como la suma de otros números. Este es un cuento que dice el cumpleaños de la abuela, donde explican a través de este cuento cómo uno puede particionar. Dice que la abuela Gabriela cumplió 84 años y para festejarlo invitó a almorzar a sus nietos, María, Juan, José y Estela, que están en el colegio en nivel medio. Invitó a sus otros nietos, Esteban, Emilio, Rosa y Sara, que están estudiando en la universidad, y invitó también a Susana, Raúl, Roque y Pedro, que ya han terminado la universidad. La abuela entonces tenía 12 nietos en distintos grupos, en distintos niveles. Después del almuerzo, como somos los abuelos, decidió repartir, dijo, voy a repartir entre los chicos una platita que me gané, que es 840 pesos, que es cualquier monto, y dice, voy a repartir en partes iguales, a todos mis nietos le voy a dar. Entonces dividió entre todos, lo cual le correspondería 70 pesos a cada uno de sus nietos. Sin embargo, el abuelo le dijo, mira, las necesidades de nuestros nietos son distintas. Las necesidades económicas, no es lo mismo darle 70 pesos a un chico que está en el secundario que a uno que está iniciando su profesión. Entonces le dice, ¿por qué no repartís de manera distinta? ¿Por qué no le das más a los que más necesitan o a los que se están iniciando? Y propuso, en lugar de darle eso, darle 45 a los que están en el secundario, 60 a los que están en la universidad
y 105 a los que están iniciando su carrera profesional. Entonces, a partir de esa propuesta, el abuelo le está diciendo, mira, sacale 25 a estos, 10 a estos y sumar esos 35 que le sacaste a los otros, a estos últimos. Entonces, esa es la propuesta, con la misma plata, ¿no es cierto? Luego de recibir el dinero, los chicos, después que comieron y la abuela le dio, deciden jugar a las cartas. Y se agrupan para jugar. Se agrupan como siempre hacemos. Es decir, en mi casa pasa eso, que somos muchos. Cuando vienen los hijos de mis hermanos y todo, están los más chiquititos por un lado, los adolescentes por otro, los más grandes por otro lado. Bueno, acá también se pusieron a jugar. Y en el grupito, al final el azar, porque era un juego de azar, hizo que cada uno termine con un monto diferente. Los que ganaron llevan más, los que perdieron llevan menos. Eso fue el azar. Entonces, cada uno de los chicos disponía de un monto que le dio la abuela, se pusieron a jugar, algunos perdieron y otros ganaron. Así pasó acá y así pasó acá. Esto fue puramente el azar. A partir de esto, podemos ver que cuando terminan y se van a sus casas, cada uno va con un monto diferente. María fue con 15 pesos, Juan con 70, Susana con 120, Pedro con 100. Cada uno se fue con monto distinto. Entonces dice, Raúl se va con 125 pesos, que se debe a lo que recibió la abuela, más un poco de suerte. Sin embargo, María no resultó favorecida por el azar. Y además recibió menos que Raúl, dice. A ver, María, ¿dónde está? Se va con 15 pesos. Y Raúl, mira, Raúl con cuánto sea, el que más recibió, perdón, el que más recibió, Raúl, que es no el que más recibió, con el que más se va. Entonces, a partir de esto, de cómo puede cambiar la situación de cada uno, cosa que lo hacíamos también de chico, podemos pensar en que la plata, el monto final que tiene cada uno, es la observación que yo tengo, es el I sub I. A este I, en general le llamamos variable aleatoria, la cantidad de dinero que recibió, que tiene cada uno, es esto. Varía de un individuo a otro y suma este total. Ahora bien, este dato 15 se puede expresar como la suma y la resta de ciertas cantidades. Se puede expresar como 70 menos 25, que fue lo que deliberadamente el abuelo dijo, no, acá yo impongo algo y le digo, van a recibir menos de lo que la abuela le quería dar inicialmente. Y acá el azar hizo que perdiera 30, con lo cual queda 15. Este numerito se puede escribir como la suma algebraica de varios factores. Este otro numerito se puede escribir como la suma algebraica de un factor general, un valor de partida, más un efecto que simbólicamente le denominamos P sub I, que sería un efecto de un tratamiento, de algo impuesto, de algo de decir, bueno, yo le voy a meter más presión a este material porque estoy experimentando, veo qué respuesta tiene. Y otra cosa es la variabilidad propia que tienen los datos, que se desconoce de por qué, si dos materiales reciben el mismo estímulo, uno me da un resultado y otro me da otro resultado. Entonces,
escribimos o expresamos un dato como la suma algebraica de varios factores. Eso significa modelizar, expresar un dato, una variable i con subíndice ij, donde el subíndice i me indica qué tratamiento recibió esa variable. Y el j me indica qué repetición sería. ¿Se acuerda cuando vimos diseño experimental? Que decíamos, miren, el diseño experimental necesita por lo menos 3 cuestiones: aleatorización, repeticiones y control local, lo cual quiere decir que las unidades con las que vamos a experimentar sean lo más homogéneas posible. Era necesario eso para después poder decir, bueno, vamos a modelizar, a proponer un modelo con estos datos. Vamos a proponer un modelo, vamos a decir que el resultado es la suma de varias cosas, de una media general, un efecto del tratamiento y un valor aleatorio que se deba a la variabilidad propia que tienen los datos. Luego, ¿cómo vamos a hacer la prueba de hipótesis? ¿Cómo vamos a hacer la comparación? Para comparar promedios de tratamientos vamos a trabajar con variancia. La propuesta del análisis de la variancia es calcular una variancia particionando la variancia total. ¿Se acuerdan que la fórmula de la variancia era una sumatoria? Nosotros escribíamos la variancia muestral como S cuadrado de la suma de qué cosa? De unas diferencias al cuadrado sobre n menos 1. Serían promedio, esto sería sobre n, pero tiene un factor de corrección que es el 1. ¿Qué diferencias eran que estaban en el numerador de la variancia? De cada dato con respecto a la media. Hacíamos la diferencia de cada dato con respecto a la media, cada dato elevado, cada diferencia elevada al cuadrado, sumamos y dividimos, y esa es una variancia promedio. Después sacamos raíz cuadrada de esto y teníamos el desvío estándar. Bueno, acá vamos a trabajar con variancias. Y para poder comparar el efecto de tratamientos, en experimentación se hace una tabla o una partición de variancia. Vamos a comenzar con un vocabulario nuevo también. A esto que está en el denominador en general le van a ver escritos como sumas de cuadrados. Son sumas de valores que están al cuadrado. Y a esto que está en el denominador, en vez de llamarle n, vamos a llamar grados de libertad. Es el número de datos menos 1. Nada más que ahora, ya decíamos, para la t, para eso, aparecen grados de libertad, que es un factor, digamos, de corrección. El análisis propiamente dicho dice, vamos a particionar la variancia. Fíjense que un denominador que no tiene subíndice puede salir de esta sumatoria como constante. Así que vamos a ver cómo hacemos esta partición de variancia. El análisis de la variancia dice que se puede partir esta diferencia en dos. Y hacer una diferencia de I respecto a su media de tratamiento. Fíjense que este I media sub I se refiere a una media del tratamiento I. Más la cantidad de repeticiones, hacer cada media de tratamiento por menos la media general, sería la media total. El miembro de la izquierda corresponde a la suma de cuadrado total. Y como se puede ver, está integrada por dos componentes. Una suma de cuadrado que los libros llaman centro de tratamiento porque se da entre las repeticiones, cada dato menos la media de su tratamiento, más una suma de cuadrado que es de cada tratamiento respecto a la media general, que se llama entre tratamientos.
Bueno, acá está repetido 2 veces. Si uno, antes de meter sumatoria, si uno desagrega este binomio al cuadrado, primero, si hacemos esto, podemos representar esta misma expresión como todo esto. ¿Se acuerdan que si yo sumo y resto un mismo valor, son estrategias matemáticas que a uno le sirven para demostrar algunas cosas? Si le sumo y resto a todo esto un valor, por ejemplo, la media de tratamiento, acá aparece restado y acá sumado, esta expresión no cambia. Y yo puedo después particionar esto y sacar la suma de un binomio. Hacer el cuadrado de uno más el cuadrado del otro más el doble producto del primero por el segundo. A partir de esta estrategia matemática, se hace la sumatoria y se puede llegar a demostrar que la variancia total se puede particionar en 2. En una parte debido a la variabilidad dentro del tratamiento y otra parte debido a la variabilidad entre tratamientos. No pretendo la demostración, sin embargo, ponemos esto acá, pongo esto acá para que ustedes sepan que detrás de una igualdad hay una cuestión matemática que permite demostrar esta igualdad. Permite demostrar eso. Entonces decimos, estas son particiones de las sumas de cuadrado para llegar a particiones de variancias. Las variancias ya son la suma de cuadrado dividido los grados de libertad. A esa suma de cuadrado dividido grado de libertad le vamos a llamar cuadrado medio, que en realidad es varianza. Pero los libros de análisis de la variancia le llaman, lo ponen después en una tabla donde está grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios. Esta es la tabla que yo les digo. Para poder analizar datos experimentales, si tenemos variables de tipo cuantitativas, las cuales le podamos calcular media y variancia, la propuesta de Fisher es particionar la variancia. Para lo cual nos dice, hagan un cuadrito. En ese cuadro van a tener en cuenta cuántos tratamientos tienen, este R grande se refiere al número de tratamientos, cuántas repeticiones tienen en el experimento y calculen sumas de cuadrados, luego dividan esa suma de cuadrados por los grados de libertad y obtengan las varianzas, que son los cuadrados medios. Una vez que tengan la variancia, comparen a través de un cociente la variancia entre tratamiento y la variancia dentro de tratamiento. Para poder decir que hay diferencia de tratamientos, la variancia entre tratamientos tiene que ser mucho más grande que la variancia dentro del tratamiento. Vamos a hacer una prueba haciendo un cociente de varianza. Eso nos dice el cuadro de análisis de la varianza. Esta tabla en realidad esta tabla yo les muestro acá para que ustedes vean cómo vamos a tener los datos. Supónganse que tenemos R tratamiento como están acá. Los tratamientos en un diseño de experimento, ¿qué eran los tratamientos? Eran materiales que uno quiere comparar, pueden ser una práctica que uno quiera evaluar si tiene efecto respecto a un testigo. Hay muchas cuestiones que uno puede decir, bueno, esto es un tratamiento en el experimento. El experimento puede consistir en evaluar un nuevo método para calcular algo o para preparar, hacer un preparado. Uno o dos métodos que yo quiera comparar versus uno que se venía aplicando. Que yo garantice de que este nuevo método me da mejores resultados. No, voy a hacer un experimento,
requiere un protocolo hacer el experimento, tener unidades experimentales, tener repeticiones, y luego tener una instancia aleatoria. ¿Qué unidad va a recibir qué tratamiento? Una vez que yo tengo los datos después observados, que yo defino cuál es la variable que me va a indicar si este tratamiento fue mejor que este, se llama variable respuesta. Esto es lo que ustedes observan acá con estos valores de I sub 1 y sub 2. Acá me está indicando qué tratamiento recibió este dato y acá las repeticiones. Siempre tenemos que tener repeticiones. Y lo que a mí me interesa probar cuando hacemos un experimento es si en promedio tengo las mismas respuestas. Se plantean hipótesis referidas a los promedios, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como acá hay mucho promedio, no son dos, donde digo este distinto de otro, como veíamos hasta ahora, si yo rechazo esta hipótesis donde digo que todos son iguales, la hipótesis alternativa la tengo que plantear de esta forma. Al menos uno de los tratamientos, cualquiera sea, es distinto del promedio, es distinto del resto. De todos modos, no es suficiente plantear la hipótesis, hay que probar. Y vamos a probar con el análisis de la varianza. En esa tabla que yo les hablé, vamos a tener columnas. La columna de los cuadrados medios contiene las variancias atribuibles a los diferentes factores de variación. Uno debido al tratamiento y otro debido al azar que no puedo explicar qué es. Esto es una definición general. El análisis de la variancia se puede aplicar a diseños que tengan después más de un solo factor, o sea, más del tratamiento. Después podemos ver que hay diseños de bloques, diseños factoriales donde tiene más de un factor, donde siempre podemos utilizar el análisis de la variancia. Va a ser siempre parecido, vamos a ir incorporando filas a la tabla. Se incluye una última columna en este cuadro donde se calcula un estadístico que es el AF, es un cociente de variancia, una prueba de razón de variancia, dice, para probar la homogeneidad entre la variancia debida a una causa conocida, que serían los tratamientos, y variancias debidas a causas aleatorias o desconocidas. Si estas variancias no son homogéneas, se dice que hay efecto de tratamiento. Vamos a ver un ejemplo, porque hasta ahora le mostré modelo, le mostré un I sub I, no saben de qué se trata. A ver, siempre tengo miedo de estar hablando sola. Acá voy a dejar de compartir. Que alguno en el chat me diga, le vamos siguiendo, profesora, para que yo no crea que estoy hablando sola. Le seguimos, profe. Ah, qué bien, en el chat o por lo menos sacando el micrófono. Si quieren preguntar, chicos, pregunten mientras estoy hablando. Vamos a ver un ejemplo, porque yo creo que a pesar de que le voy a dar un ejemplo donde se hace investigación, está aplicada a una empresa, está aplicada a un negocio. Dice lo siguiente, el ejemplo se titula Supresión del crecimiento bacteriano en carnes almacenadas. Inicia el cuento de este ejemplo diciendo, la vida del anaquel de las carnes almacenadas es el tiempo de un corte previamente empacado, es sano, nutritivo y vendible. Un paquete normal expuesto al aire ambiental tiene una vida aproximada de 48 horas, de las cuales la carne comienza a deteriorarse por contaminación de microbios, degradación del color y encogimiento. El empaque al vacío es efectivo para suprimir el desarrollo de microbios. Sin embargo, continúa siendo un problema los otros aspectos. La degradación del color, el encogimiento, no sé si el sabor.
A ver, ¿cómo sigo con esto? Algunos estudios sugieren las atmósferas controladas de gas como alternativa a los empaques actuales. Dos atmósferas que prometen combinar la capacidad de suprimir el desarrollo de microbios son, con la conservación de las cualidades de la carne, son el dióxido de carbono puro y mezclas de monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Ahí se proponen dos mezclas. Entonces dice, vamos a hacer un experimento donde la hipótesis de investigación, no la hipótesis estadística, dice que la hipótesis se plantea que alguna forma de atmósfera controlada proporcionará un entorno más efectivo de empaque para el almacenamiento de la carne. Esa es la hipótesis de investigación. Alguna de las que pruebo será la mejor, proporcionará un entorno más efectivo. Se plantea un experimento donde los tratamientos son: tratamiento 1, aire del ambiente con un empaque comercial de plástico. No se le pone nada. Al vacío. Acá sí, una mezcla de gases con 1% de, ¿cómo es? Oxígeno, ¿cómo es que? Monóxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. 40% de oxígeno, 59% de nitrógeno. Acá otra preparación donde solamente está monóxido de carbono. Los empaques con el aire del ambiente y al vacío sirven como tratamientos de control, ya que ambos son estándares con cuya efectividad se puede comparar la de los nuevos empaques. Acá, fíjense que se proponen dos tipos de control. Se va a realizar un diseño completamente aleatorio. A los tipos de empaque se le asignaron al azar 3 cortes, o sea, va a tener 3 repeticiones. Y se evaluó la efectividad para suprimir el desarrollo bacterial después de 9 días de almacenamiento a 4 grados centígrados. En una instalación normal se midió el número de bacterias psicotrópicas en la carne. La variable respuesta, en este caso, la que me va a indicar el efecto de los tratamientos, es número de bacterias psicotrópicas. Se encuentran en la superficie de la carne y se asocian con carne deteriorada. A ver, seguimos. Acá. Supónganse que se hace la experiencia y ordenamos los datos para poder hacer un resultado. Tenemos el empaque comercial de plástico, el empaque comercial al vacío, el otro tratamiento y el otro tratamiento. Para cada tratamiento teníamos 3 repeticiones. Fíjense los promedios de tratamiento. Este numerito que ven acá es la variable respuesta, que era el número de bacterias. Creo que así dijimos. ¿Dónde está? Bacterias psicotrópicas que se encuentran en la superficie de la carne. Número de bacterias psicotrópicas. Pasa que después, para poder hacer un análisis de la variancia, en general se convierte una variable discreta, que sería el número de bacterias, en una variable continua, porque se la mide sobre una cierta cajita, se toma logaritmo. No, ese es otro cantar. La variable que vamos a analizar, vamos a ver después. Yo quiero que entiendan cómo hacemos el análisis de estos datos, porque cómo hacemos el análisis de la variancia. Hasta ahora que dije, bueno, hagamos un experimento, tenemos los resultados, comparamos los promedios, pero yo no me puedo quedar simplemente en mirar los promedios. No puedo mirar, si miro acá los promedios, digo, la peor de todas, ¿cuál fue? La que tiene valor más alto, porque es la que tiene más número de bacterias. La mejor de todas es el que tiene menos número de bacterias. Acá el que mejor resultó fue aparentemente este tratamiento,
pero después vino después este, y díganme, entre este y este, ¿hay diferencias significativas? ¿Serán estas diferencias entre estos promedios mayores a las diferencias que se observan dentro del tratamiento? No sabemos. Vamos a hacer un análisis donde vamos a particionar la variabilidad que hay entre todos estos numeritos. Este redondo grande estaría indicándome que entre todos estos datos yo puedo hacer un cálculo de una variancia total. Sin embargo, ¿dónde dejé la botellita de agua? Sin embargo, esta variancia total yo podría particionar en otras variancias. En una variancia dentro de tratamiento, o sea, la que hay acá, entre este dato y este dato, dentro de cada tratamiento, y en otra variancia que sea entre tratamientos. La diferencia que hay entre este valor y este valor, entre este valor y este valor. La técnica del análisis de la variancia me dice, vamos a particionar una variancia total en partecitas. Que es hacer esto que hoy le mostraba matemáticamente, es decir, bueno, esta suma de cuadrado total, estos son los numeradores de una varianza. Esto voy a escribir como la suma de una variancia dentro del tratamiento y entre tratamientos. Para eso vamos a hacer un cuadro de análisis de la varianza, donde vamos a tener suma de cuadrados, grado de libertad, cuadrados medios y un estadístico de prueba. Este es el famoso análisis de la tabla de análisis o cuadro de análisis de la varianza. Primero vamos a poner las variancias entre tratamiento, la variancia dentro del tratamiento, la variancia total. Y cada fila acá vamos a tener que ir poniendo las distintas componentes del cuadro. La cantidad de datos, la cantidad de tratamiento menos 1, la cantidad de tratamientos por número de repeticiones menos 1, y la cantidad de datos total menos 1, que son los grados de libertad. Después se van a calcular variancias, suma de cuadrado o el numerador, entre tratamiento, dentro del tratamiento y total, y una vez que divido esta suma de cuadrado por los grados de libertad, es decir, una vez que obtengo los cuadrados medios o varianzas, la última columnita me dice el estadístico de prueba, que yo estoy en condiciones de evaluar si el efecto de alguno de los tratamientos es diferente. ¿Para qué hago todo esto? Para evaluar diferencia de tratamientos. ¿Cuáles eran los tratamientos? Acá son 4. ¿Cómo debería plantearme una hipótesis nula? El promedio de los 4 tratamientos es igual. Y una hipótesis alternativa que al menos un promedio. Si rechazo esto, no concluyo que todas son distintas, concluyo que al menos una es distinta. ¿Cómo voy a tomar la decisión de aceptar o rechazar esto? Con un test de hipótesis. En este caso no va a ser ni la prueba T, ni la prueba Z, ni la chi cuadrado, que era lo que conocían hasta ahora. Ahora vamos a utilizar un estadístico de prueba que se llama F, que tiene una distribución de probabilidad que es F de Snedeker. La F, vamos a hacer un cociente entre el cuadrado medio de tratamiento y el cuadrado medio del error, y vamos a buscar qué valor de probabilidad me da eso, para tomar una decisión. Si este F es mayor o menor que el p-valor, esa F me va a dar un p-valor, y el p-valor lo voy a comparar con el alfa, ya estoy medio perdida. Siempre se menciona cuando ven diseño experimental en un modelo.
¿Por qué es importante este? Porque esta tabla que ustedes ven acá responde a un modelo sencillo, a un modelo que tenga un efecto de tratamiento y un error experimental. A este modelo. Efecto de tratamiento, error experimental. Esto es un valor constante por la cual se escribe un dato. Yo le decía, el análisis de la variancia sirven para muchos otros diseños y los otros diseños me van a permitir incluir más factores. Entonces, puede ser que los otros diseños, en lugar de tener solamente el efecto de tratamiento y el error, yo pueda tener más factores. En un mismo experimento yo esté evaluando no solamente el material, sino el tiempo que uno puede dejar la carne en el anaquel. Entonces yo quiero evaluar dos cosas. Si tuviera esa situación, este modelo incorporaría un factor más que sería tiempo. Entonces, hay modelos mucho más complejos que esto. El análisis de la variancia siempre me va a permitir. Siempre este cuadro, si tuviera un efecto más, podría hacer los cálculos y llegar a hacer una prueba F también de ese otro factor. Y yo pudiera probar varias hipótesis a través de un mismo análisis de la varianza. Entonces teníamos esta. Vuelvo al tema de modelizar. El tema de modelizar es expresar un dato a través de la suma de otras cosas. Este valor, por ejemplo, el 766, lo puedo expresar como la suma de un promedio más un efecto de tratamiento más un término de error. Esto que están acá, estos tres, yo lo estaría expresando como el efecto del tratamiento 1, porque a este le llamé tratamiento 1. Ahora, estos tres los voy a expresar como un promedio más un efecto de tratamiento 2. ¿Y qué diferencia entre este dato y este dato? Un término de error propio de la observación de la repetición 1 y acá un término de error propio de la repetición 2. Esa es la forma de modelizar. ¿Cómo se calculan las varianzas? Bueno, supónganse que yo acá tengo los datos, que saco el promedio. Tendría que hacer acá la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Acá también. Esto los software me lo van a hacer. El software en general, R tiene un procedimiento que se llama NOVA y tiene varios que hace análisis de la varianza. Entonces uno le tiene que indicar al programa la variable, los tratamientos y las repeticiones. Una vez que tengo calculado la suma, los errores que sería dentro de cada tratamiento, al cuadrado, si sumo eso voy a tener una suma de cuadrado del error. Y la suma de cuadrado del error dividido su grado de libertad me van a dar el cuadrado medio del error. Yo, haciendo eso, tendría que tener cuadrados medios. Si tenía... Acá, disculpen que acá el total está arriba de todo en lugar de estar abajo. Eso para que estén atentos nomás ustedes. El empaque es a lo mejor el efecto de tratamiento, le llama empaque acá. El término de error. ¿Cuántos tratamientos teníamos? 4. Los grados de libertad van a ser 3. ¿Cuántos datos en total teníamos? 12, porque eran 4 tratamientos con 3 repeticiones. Los grados de libertad total son 8. El error era el número de tratamientos por el número de repeticiones menos 1. Número de tratamiento 4, número de repeticiones 3, menos 1, 2, 4 por 2, 8. Se calculan las sumas de cuadrado, se dividen por los grados de libertad, tengo el valor de F y un p-valor.
Los software me dan directamente el estadístico y el valor de probabilidad. Finalmente, como el p-valor es un valor muy chiquito, 0,0001, entonces se rechaza la hipótesis nula, porque comparo con un valor alfa que yo me fijé previamente. Ahora bien, ¿de dónde sale este p-valor? ¿De dónde sacamos? El p-valor sale de una distribución F, con grados de libertad 3 y 8, que serían grado de libertad del numerador y del denominador del cociente. Esta F es el cociente entre esto y esto. Inicié todo esto diciéndole, vamos a comparar promedio de tratamiento a través de la variancia. Y vamos a ver si la variancia entre tratamiento es más grande que la variancia dentro del tratamiento. Miren acá, la variancia entre tratamiento me da 10 y la variancia dentro del tratamiento me da 0,11. Si hago el cociente de estos dos, me da 94. Este número es 94 veces más grande que esto. Busco en una tabla la distribución F, pero hay infinitas distribuciones F de Snellenberg. ¿Cómo identifico cuál es la que a mí me interesa? Mirando los grados de libertad y el numerador y del denominador. Me voy a esa distribución F. En general, lo van a hacer, ya le digo, a través de un software. Entonces, ¿cuáles son las características para hacer un diseño de experimento? Recordando lo primero que habíamos visto en la segunda clase nosotros, es aleatorización irrestricta de los tratamientos a las unidades experimentales. Sí, irrestricta porque hay diseños donde se hace aleatorización por grupo. Acá se sortea el tratamiento y la repetición en un diseño completamente aleatorio. No controla variabilidad del material experimental porque asume que el material experimental es homogéneo. Y admite distintos números de repeticiones por tratamiento. Puede ser que un tratamiento tenga 3 repeticiones y otro tenga 4. Se puede analizar igual. No es recomendable. ¿Por qué? Porque los errores, el alfa o el beta, cambian o aumentan cuando tenemos distintas repeticiones por tratamiento. Y bueno, eso era todo. En realidad se ha de tener los software me hacen ya las comparaciones, me hacen la prueba F, me dicen sí, el p-valor. Después de eso, voy a volver a compartir pantalla. Recuerden que yo, con un cuadro de análisis de la variancia, por ejemplo rechazo una hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis que yo me planteé? Que todos los promedios eran iguales y estoy diciendo, si rechazo eso, digo al menos uno distinto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es el mejor tratamiento? Si hay, yo llegué a la conclusión, después de hacer un análisis de la variancia, hay diferencia entre estos números, diferencia significativa. Ahora, ¿todos son diferentes? O, por ejemplo, entre 748 y 720 no hay diferencia significativa. La diferencia significativa la voy a evaluar a través de comparaciones que voy a hacer con un valor, con una diferencia mínima significativa. Los software de estadística o en estadística van a ver, me dicen, bueno, vamos a declarar diferencia entre este tratamiento y este otro, comparando la diferencia de estos dos con un valor crítico. Y ese valor crítico, en general, hay muchas pruebas de comparaciones de promedio.
la prueba de Tukey, la prueba de Duncan, la prueba de Dunet, muchas otras, Bonferroni. Hay muchas tablas, digamos, que me dan valores críticos que tienen en cuenta la cantidad de tratamientos que uno está comparando y el cuadrado medio, los grados de libertad del cuadrado medio del error. Tienen en cuenta esta tabla, cuántos tratamientos tenemos y cuántas repeticiones tenemos. Y me dan una diferencia mínima significativa, que es la diferencia que yo tendría que tener, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los promedios acá? Entre dos promedios para declararlos significativamente distintos. Se llaman pruebas a posteriores o pruebas de comparación de media que se hacen después de haber rechazado con la tabla de análisis de la variancia la hipótesis inicial. Bien, esto era todo lo que le quería contar de análisis de la variancia y cómo se analizan ensayos experimentales. No es sencillo, me imagino que tienen que leer un poco más de esto. Si quieren hacer alguna pregunta.